domingo 28 de agosto de 2016, alrededor de las 11:30 de la mañana. En una residencia de Santa Mónica, California, los paramédicos llegan a atender una emergencia y confirman lo que, en cuestión de minutos, se convertiría en una de las noticias más devastadoras para la música popular mexicana de las últimas décadas. Alberto Aguilera Valadez, conocido en todo el mundo como Juan Gabriel, el Divo de Juárez, ha muerto a los 66 años de edad. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para seguir escuchando más historias como estas. Apenas 2 días antes, la noche del viernes 26 de agosto, se había presentado ante más de 17,000 personas en el Forum de Inglewood, California, interpretando durante casi 3 horas más de 30 canciones con el mismo carisma y la misma energía escénica que lo habían convertido a lo largo de más de 4 décadas de carrera en una de las figuras más queridas de la cultura popular mexicana. Su gira, titulada México es todo, tenía programada una siguiente parada en Texas ese mismo domingo. Nunca llegaría a presentarse. En un giro que muchos de sus seguidores interpretarían después como un símbolo casi escrito por el destino, la noticia de su muerte coincidió de manera casi exacta con la emisión del último capítulo de La Boiserie sobre su propia vida, que en ese momento se transmitía en la televisión mexicana. Esta es la historia completa de lo que se sabe con certeza documentada sobre su muerte y de lo que, casi una década después, sigue sin explicarse del todo. Para entender el peso cultural de esta pérdida, hay que entender primero quién era Juan Gabriel para la música popular mexicana e hispanoamericana en su conjunto. Nacido el 7 de enero de 1950 en Parácuaro, Michoacán, hijo de campesinos, había construido a lo largo de una carrera que arrancó formalmente en 1971, un catálogo de canciones que trascendería por completo las fronteras generacionales y geográficas. Temas que hablaban de amor, de desamor, de esperanza y de nostalgia, con un lenguaje que resultaba, al mismo tiempo, sencillo y profundamente conmovedor. Su música fue adoptada tanto por audiencias jóvenes como por generaciones mayores, consolidándose como uno de los compositores más prolíficos e influyentes de toda la música en español. Recibió múltiples nominaciones al Grammy y ganó numerosos premios Billboard de la música latina a lo largo de su carrera. Más allá de su éxito comercial, se había convertido también en una figura filantrópica reconocida, fundando la Ciudad de los Niños en Ciudad Juárez, un hogar para niños en situación de calle o abandono que sostuvo con recursos propios durante décadas. Era, en definitiva, mucho más que un cantante exitoso. Era una institución cultural viva, cuya muerte repentina golpearía a México con una intensidad comparable a la de muy pocos otros artistas en la historia reciente del país. El reporte médico oficial, confirmado por las autoridades forenses correspondientes en Santa Mónica, estableció que la causa de muerte fue un infarto agudo de miocardio, es decir, un ataque al corazón provocado por el bloqueo repentino del flujo sanguíneo que alimenta al propio músculo cardíaco, impidiendo que éste reciba el oxígeno necesario para seguir funcionando. Este tipo de evento médico, según explicarían después distintos especialistas consultados por la prensa, puede resultar fatal en cuestión de minutos si no se recibe atención médica inmediata y especializada. Juan Gabriel tenía, según se confirmó posteriormente, un historial médico previo que incluía hipertensión, diabetes y colesterol alto, condiciones que combinadas
incrementan de manera significativa el riesgo de sufrir un evento cardíaco de esta naturaleza. El equipo forense encargado de determinar oficialmente las causas de su muerte señalaría, además, que el infarto había sido provocado o agravado por la combinación de varias de estas condiciones preexistentes, incluyendo también, según algunos reportes, un cuadro de neumonía que atravesaba en ese mismo periodo, sumado al sobrepeso que arrastraba desde hacía años. Es en este punto de la historia donde surge el elemento más genuinamente cuestionado y mejor documentado dentro del terreno de lo verificable sobre las horas previas a su muerte. Según relataría después Iván Aguilera, uno de los hijos del cantante, Juan Gabriel había sido ingresado a un reconocido hospital de Santa Mónica apenas horas antes de su fallecimiento, presentando malestares que, en retrospectiva, podrían haber sido señales tempranas del infarto que finalmente le costaría la vida. Según esta misma versión, ofrecida directamente por un familiar cercano con acceso privilegiado a la información, los médicos que lo atendieron en ese momento no consideraron necesario internarlo formalmente, indicándole en cambio que lo único que requería era descanso. Y su médico de cabecera le suministró una serie de medicamentos para tratar los síntomas que presentaba en ese momento. Es precisamente esta decisión médica, la de no internarlo pese a los malestares reportados y la de recetarle medicamentos en su lugar, la que generaría, en los días y meses posteriores, la mayor parte de las dudas genuinas y legítimas sobre si su muerte pudo haberse evitado con una atención médica distinta. Algunos allegados a Juan Gabriel llegaron a señalar, según reportes de la época, que la familia estaría considerando iniciar acciones legales contra el hospital involucrado por presunta negligencia médica, una demanda que, de haberse comprobado que los medicamentos recetados contribuyeron directamente a su muerte, podría haber tenido consecuencias legales serias para el médico responsable. No existe, sin embargo, evidencia pública de que dicha demanda haya prosperado formalmente, ni de que se haya determinado en algún proceso legal documentado una responsabilidad médica directa en su fallecimiento. Es importante seros honesto sobre este punto específico. La sospecha de una posible negligencia médica en las horas previas a su muerte es una versión ofrecida por un familiar directo y recogida ampliamente por la prensa, pero no equivale en ningún sentido estricto a una conclusión médica o legal formalmente establecida. Queda, hasta donde se puede verificar con las fuentes disponibles, en el terreno de una pregunta legítima y no resuelta del todo, más que en el de un hecho comprobado con certeza absoluta. Más allá de esta duda concreta y razonable sobre la atención médica recibida, la muerte de Juan Gabriel desató también, casi de inmediato, un conjunto de teorías considerablemente menos fundamentadas, típicas del tipo de reacción colectiva que suele acompañar la pérdida repentina de una figura pública de esta magnitud cultural. Circularon rumores sobre presunta cremación apresurada del cuerpo, sobre supuestas apariciones posteriores del cantante en distintas ciudades del mundo, e incluso videos manipulados o de origen incierto que pretendían mostrarlo con vida años después de su muerte confirmada. Es importante ser claro sobre este punto. No existe absolutamente ninguna evidencia creíble ni verificable que respalde estas teorías. El reporte forense oficial fue confirmado públicamente por la delegada de la Oficina Forense de Santa Mónica, California, estableciendo con claridad que la muerte se debió a causas naturales, específicamente al infarto ya documentado,
sin ningún indicio de las circunstancias extraordinarias que estas teorías alternativas sugieren. Este tipo de especulación sin fundamento, sin embargo, no resulta exclusivo del caso de Juan Gabriel. Es un patrón que se repite con sorprendente consistencia cada vez que muere de manera repentina una figura pública de gran magnitud cultural, especialmente cuando esa muerte ocurre en circunstancias que el público percibe como demasiado abruptas o mal explicadas en un primer momento. La combinación específica de una muerte repentina, cierta demora en el traslado formal del cuerpo, que según algunos reportes tomó varias horas más de lo esperado en circunstancias similares, y la ausencia de detalles completamente transparentes sobre las horas exactas previas al fallecimiento crea, casi de manera inevitable, el terreno fértil para este tipo de teorías alternativas, que terminan circulando ampliamente en redes sociales sin que exista, en la inmensa mayoría de los casos, ninguna evidencia real que la sostenga más allá de la especulación colectiva. Es relevante señalar, además, que Juan Gabriel había mostrado, según relatarían después distintos testigos presentes en su último concierto, señales físicas de fatiga considerable durante esa última presentación del 26 de agosto. Circuló posteriormente un video cuya autenticidad completa nunca fue confirmada con total certeza, que mostraría al cantante teniendo dificultades para bajar del escenario al finalizar el show, siendo ayudado por sus propios colaboradores en ese momento. Según algunos análisis médicos posteriores citados por la prensa, esas mismas imágenes podrían corresponder a los síntomas iniciales de un preinfarto, es decir, a las primeras señales de advertencia del mismo evento cardíaco que terminaría cobrándole la vida apenas 2 días después. Si esta interpretación resultara precisa, se trataría de un dato genuinamente relevante. El cuerpo de Juan Gabriel podría haber estado enviando señales de alarma médica ya visibles para quienes lo rodeaban apenas horas antes de que decidiera, según los reportes disponibles, no ser internado formalmente en el hospital que lo atendió esa misma noche. Es importante, en este punto de la historia, distinguir con claridad entre lo que está genuinamente confirmado por fuentes médicas y forenses oficiales y lo que permanece en el terreno de la especulación mediática o del rumor sin sustento verificable. Está confirmado, sin ningún tipo de duda razonable, la causa médica de su muerte fue un infarto agudo de miocardio, agravado por condiciones preexistentes como diabetes, hipertensión y posiblemente neumonía. Está confirmado también que ofreció un concierto multitudinario apenas 2 días antes de morir y que existía, según el propio testimonio de su hijo, un episodio de atención médica horas antes de su fallecimiento donde se decidió no internarlo. Lo que no está confirmado, y probablemente nunca lo estará con la misma certeza forense, es si esa decisión médica específica contribuyó de manera directa a acelerar su muerte, o si el desenlace hubiera sido exactamente el mismo sin importar la decisión tomada esa noche por el personal médico que lo atendió. Tras confirmarse su muerte, el cuerpo de Juan Gabriel fue trasladado hasta México, donde se organizó un homenaje de una magnitud pocas veces vista para una figura del entretenimiento popular. Sus cenizas fueron recibidas por una multitud eufórica en Ciudad Juárez, la ciudad que lo había adoptado como propia y que se convertiría, con el paso de los años, en un lugar de peregrinaje constante para sus seguidores. Las radiodifusoras mexicanas dedicaron días completos a programar exclusivamente su música y los canales de televisión repitieron
de manera casi ininterrumpida sus conciertos y películas más emblemáticas. El tema de conversación en las calles de todo el país durante varios días consecutivos giró casi exclusivamente en torno a la pérdida de un ícono que, con su canto y sus letras, había enamorado a varias generaciones completas de mexicanos, independientemente de su edad, su clase social o su región de origen dentro del país. Es interesante notar, además, cómo la propia coincidencia temporal entre su muerte real y la emisión del último capítulo de su bioserie televisiva, un proyecto que él mismo había supervisado y aprobado en vida, sabiendo que se transmitiría precisamente en esos días de agosto de 2016, añadió una capa adicional de significado simbólico para buena parte de sus seguidores, quienes interpretarían este cruce de fechas casi como si su propia historia hubiera sido cerrada de manera casi literaria, con un final que parecía escrito por el destino mismo. Es un patrón que hemos visto repetirse en otras historias de esta misma serie dedicada al entretenimiento mexicano. La tendencia genuina del público a encontrar en las coincidencias temporales que rodean la muerte de sus grandes figuras culturales un significado narrativo que trasciende la simple casualidad estadística, dotando a esos mismos momentos de una carga emocional y hasta mística que la explicación puramente médica o forense nunca podría ofrecer por sí sola. Vale la pena, en este punto de la narrativa completa, contextualizar el patrón más amplio de teorías sobre muertes de figuras públicas que resultan difíciles de aceptar para sus seguidores más fieles. Casos similares se han documentado con otras grandes figuras de la música popular a nivel mundial, donde la combinación de una muerte repentina, una carrera en pleno apogeo comercial y ciertos detalles poco claros sobre las horas previas al fallecimiento generan de manera casi automática este mismo tipo de especulación alternativa entre el público. No se trata de un fenómeno exclusivo de la cultura mexicana ni de este caso particular. Es más bien una respuesta psicológica y cultural bastante extendida frente a la dificultad genuina de aceptar que alguien que parecía, hasta días antes, en plena forma sobre un escenario, pueda desaparecer de manera tan abrupta y definitiva. La resistencia a aceptar la muerte de los grandes ídolos populares, documentada en casos similares alrededor del mundo, parece formar parte de un mecanismo colectivo de duelo que prefiere, en ocasiones, sostener teorías alternativas antes que aceptar la finalidad irreversible de la pérdida. Es también relevante señalar que, a diferencia de otras historias de esta misma serie, donde hemos documentado vetos institucionales, censura gubernamental o decisiones de poder tomadas por figuras específicas dentro de la industria del entretenimiento mexicano, el caso de Juan Gabriel no involucra ningún tipo de conflicto de poder ni de censura institucional. Se trata, en su núcleo verificable, de la muerte natural de un hombre de 66 años con varios factores de riesgo cardiovascular documentados, ocurrida apenas días después de un esfuerzo físico considerable sobre un escenario. La pregunta genuinamente legítima que queda abierta no es sobre si murió o no, algo confirmado sin ambigüedad por las autoridades forenses correspondientes, sino sobre si la atención médica específica que recibió esa noche particular fue la adecuada dado su cuadro de síntomas, una pregunta que, a diferencia de las teorías sobre su supuesta vida después de la muerte, sí merece tomarse en serio como una duda médica razonable,
sin que eso implique de ninguna manera avalar el resto de las especulaciones sin fundamento que también circularon en su momento. Casi una década después de su muerte, Juan Gabriel sigue siendo, sin ningún tipo de duda, una de las figuras más veneradas de toda la música popular mexicana. Con su catálogo completo de canciones, manteniendo una vigencia comercial y cultural notable entre generaciones que ni siquiera habían nacido cuando él comenzó su carrera musical en 1971. Su legado filantrópico, a través de la Ciudad de los Niños en Ciudad Juárez, continúa funcionando y su música sigue siendo, para millones de personas en México y en toda Hispanoamérica, una de las bandas sonoras más reconocibles de la vida cotidiana, presente en celebraciones, en despedidas y en prácticamente cualquier momento emocionalmente significativo de la vida de sus seguidores. Es un legado que trasciende por completo cualquier duda o especulación sobre las circunstancias exactas de su muerte, consolidándose como una prueba adicional de que la magnitud cultural de una figura como la suya no depende en absoluto de que cada detalle de su biografía completa esté perfectamente resuelto o documentado con precisión absoluta. Queda entonces, al cierre de esta historia, la imagen de un hombre que murió, según todo lo que la evidencia forense disponible confirma con claridad, de causas completamente naturales relacionadas con su propia salud cardiovascular, apenas días después de ofrecer uno de sus últimos grandes espectáculos frente a miles de personas que lo adoraban genuinamente. Queda también, de manera igualmente legítima, una pregunta razonable y no completamente resuelta sobre si la atención médica específica que recibió esa noche particular en Santa Mónica pudo haber cambiado el desenlace final de los acontecimientos. Una pregunta que su propia familia consideró lo suficientemente seria como para evaluar acciones legales sin que exista, hasta donde se puede verificar públicamente, una resolución definitiva sobre ese punto específico. Y queda, finalmente, todo un ecosistema de teorías sin ningún fundamento real, desde su supuesta vida después de la muerte hasta apariciones fantasmales en distintas ciudades del mundo que dicen, en realidad, mucho menos sobre los hechos verificables de su fallecimiento y mucho más sobre la dificultad genuina que millones de personas sintieron y siguen sintiendo para aceptar que el Divo de Juárez ya no está físicamente entre nosotros. Lo que sí permanece, sin ningún tipo de duda ni especulación necesaria, es su música, sonando todavía hoy en cada rincón de México, tal como él mismo predijo cuando dijo que, mientras existiera alguien que cantara sus canciones, Juan Gabriel seguiría vivo. ¿Qué versión de esta historia conocías? ¿Tú, la de la duda médica razonable o la de las teorías sin fundamento sobre su supuesta muerte falsa? Cuéntamelo en los comentarios.